Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una buena mesa de soldar, ¿sí? Que sea robusta para poder trabajar de manera adecuada, pero teniendo en cuenta ese aspecto, tiene que ser lo más económica posible. Y eso lo voy a conseguir realizando una estructura lo más sencilla posible. Por aquí ya tengo el diseño de la mesa. Como pueden ver, es completamente sencilla, ¿sí? Voy a estar utilizando caño estructural de 60 por 40 para la parte superior. Caño estructural de 40 por 40 para las patas, y después nuevamente caño estructural de 60 por 40 para los refuerzos aquí en la parte de abajo. Va a contar con rueditas para poder desplazarse, pero pondremos tornillos con tuercas aquí en los extremos de las patas para que estas puedan ser regulables, ¿sí? y que quede fija la mesa en un lugar. Bueno, va a tener 80 centímetros de alto. Creo que ya les mencioné, 120 centímetros por 70 centímetros, ¿sí? De superficie. Y bueno, todos los caños estructurales que voy a estar utilizando van a ser de 2 milímetros de espesor. Y la chapa que irá en la superficie también va a ser una chapa de 2 milímetros de espesor. Además le voy a estar añadiendo acá unos refuerzos para que tenga mayor estructura a la hora de apoyar la chapa que voy a estar utilizando como superficie. Decidí que la voy a hacer así de sencilla para que me cueste menos, ¿no? Pero va a cumplir con su función, va a ser lo suficientemente robusta para poder trabajar tranquilo, y seguramente le voy a estar agregando alguno que otro ganchito, algo para colgar cables o algún elemento que necesite. Por allá ya tengo todos los elementos que voy a estar utilizando. Aquí está esta chapa que me conseguí de 70 por 1,20 m, 2 milímetros de espesor. Y aquí tenemos los caños estructurales, ya están todos recortados a la medida. Las rueditas que tuve que comprar. Estoy bastante entusiasmado por arrancar con este proyecto. Hace rato que quiero una mesa de soldar, porque hasta ahora venía trabajando en esta mesita que es plegable de madera. Pobre, se bancó un montón de trabajo. Ya tiene unos cuantos arreglos por ahí. Así que me voy a dejar de hablar tanto y me voy a poner manos a la obra.
Muy bien, ya terminé de armar por completo la estructura principal de la mesa de soldar, tal cual mi diseño. Lo único que agregué fue este cañito estructural aquí de ambos lados, y agregué también por allá abajo un perfil en L para que se asiente bien la ruedita, ¿no? La base de la ruedita a la hora de soldar. La mesa ahora está simplemente punteada, y bueno, aquí les quiero dejar un tip. Cuando estén armando una estructura metálica de este tipo, compuesta por varios caños, les recomiendo que antes de soldar todos los componentes, simplemente lo vayan punteando y lo armen todo punteado. Y eso es por tres razones. Primero, si necesitas deshacer algo, es mucho más fácil deshacer unos puntos de soldadura que un cordón completo. Dos, si necesitas acomodar o más o menos mover un caño para corregir su posición, es mucho más fácil hacerlo si tienes simplemente unos puntos de soldadura. Y tres, es que cuando uno hace un cordón completo de soldadura, un poco se deforman los elementos. Así que en este caso, al estar todo punteada la mesa, cuando yo realice el cordón de soldadura se va a deformar mucho menos que si fuera una pieza por separado. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, no es lo mismo realizar un cordón de soldadura aquí en esta pata de la mesa, ¿sí? Si yo quiero realizar todo el cordón para fijarla bien, estando solita, que estando ahora con estas uniones, estos refuerzos, ahora se va a mantener mucho más en su lugar cuando yo realice los cordones completos, y bueno, así en toda la estructura de la mesa. Como verán, aquí tiene una pequeña profundidad, ¿sí? No está al ras del caño estructural que es el marco principal, ya que aquí lo que voy a hacer es colocar una placa de fenólico, que me olvidé de mencionarles, pero sí, voy a estar utilizando una placa de fenólico para utilizarlo aquí en la superficie, porque lo ideal sería contar con un chapón de, no sé, unos 6 milímetros de espesor para una adecuada mesa de soldar, pero bueno, yo me conseguí esta de 2 milímetros simplemente, es muchísimo más barato obviamente. Lo que voy a hacer para darle mayor espesor a la superficie de la mesa va a ser utilizar estas placas de fenólico. Bueno, ahí tengo dos cortes porque uno lo voy a utilizar en la superficie y la otra como un estante en la parte inferior. Por aquí abajo sí utilizo como para dejar algunas cosas como amoladoras, herramientas, los sargentos, ¿sí? Entonces aquí arriba va una de las placas de fenólico y abajo irá la otra apoyada sobre esos caños estructurales. Y para fabricar las patas regulables voy a estar utilizando acá un tornillo con su tuerca. Estos son de 12 milímetros de diámetro. Un retacito de chapa de 2 milímetros, ¿sí? Esta es la tapita para la pata. Y esto que es una arandela de esas que van en el extremo de un amortiguador. Bueno, lo que tengo que hacer es soldarle el tornillo a la arandela, así, de esta manera, y soldarle la tuerca, luego de hacer una perforación en la chapita esta que voy a usar como tapa para la pata. Y eso me va a quedar ensamblado de esta manera. Así vamos a soldar esto en el extremo de la pata de la mesa y podemos regular la altura, ¿sí? Con una llave desde esta parte de la cabeza hexagonal del tornillo. Así que tenemos también esto para arrancar a soldar. Voy a pasar a hacerle los cordones completos a toda la estructura de la mesa y ya voy a presentarle también las placas y el chapón.
¿Ya te suscribiste a mi canal? Si aún no lo hiciste, te invito a que lo hagas. A mí me ayuda un montón. Voy a estar enteramente agradecido. Si querés podés activar también las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Muy bien, ya tengo la mesa soldada por completo. Ya hicimos bien los cordones de soldaduras por todas las uniones de los caños estructurales. Ya vieron que soldé la chapa superior con unos cordones ahí cada una cierta distancia. La hice simplemente a ojo nomás, ¿sí? De este lado también y bueno, alrededor de todo el perímetro. Ya coloqué la tabla de abajo y bueno, está puesta también la madera aquí debajo de esta chapa y está fija con autoperforantes. Le hice unas perforaciones aquí a los caños estructurales para poder pasar el destornillador, ¿sí? Y fijarla con unos tornillos autoperforantes para madera, así eso no vibra nada, está bien firme. Escuchen qué macizo que se escucha eso y bueno, está recontra firme la mesa ahí. Con las patas regulables, no se mueve. Y bueno, esto ya saben, simplemente con una llave acá aflojamos la pata, ¿sí? La retiramos y queda libre para ser desplazada mediante sus rueditas. Lo que voy a pasar a hacer ahora es unas perforaciones. Así de esa manera me ayudan a utilizar ese tipo de sargentos o prensas para poder fijar algún elemento que yo quiera soldar y que no quiero que se mueva. Como verán, ya marqué dónde voy a estar perforando, ¿sí? Lo primero que hice fue marcar mis límites, que va a ser todo el perímetro del marco de la mesa. Aquí tengo 80, ya que tengo 40 del caño estructural, 20 del cañito estructural que estoy utilizando para apoyar la madera, y le doy 20 milímetros más para que la mecha pase tranquilo y no se interfiera con ese caño estructural. Y de este lado tengo 60 milímetros donde esquivamos los 40 milímetros del caño estructural y le doy 20 milímetros más para que la mecha pase también de manera tranquila, sin interferencias, y que tenga cuerpo la madera que está abajo. Exactamente igual de este lado. También tenemos aquí el marco de 60 milímetros y de este lado 80. Y bueno, usando la calculadora hice las divisiones necesarias y tenemos que estos cuadraditos son de 95 milímetros por 97. 95 a lo largo por 97, ¿sí? Eso es en función de la distancia que yo le di a la mesa. Si van a construir exactamente la misma, sí se pueden guiar por estas medidas, y si no, tendrán que calcularlos ustedes. Otra cosa que tuve en cuenta fue, como verán, estas marcas que están aquí son los lugares por donde pasan los caños estructurales que están de refuerzo por el lado de abajo, y los demarqué para asegurarme de que no me interfieran a la hora de hacer las perforaciones. Como verán, pasan los orificios bien lejos de estas marcas. Así que listo, voy a proceder a hacer las perforaciones. Son 84 en total, o sea que tengo para rato, y enseguida vuelvo con ustedes cuando tenga la mesa completamente lista.
Muy bien, ya terminé de fabricar por completo la mesa de soldar. Ya está toda pintadita. Por allá está la tabla que voy a estar utilizando como repisa inferior. Así que lo primero que voy a hacer, antes de hacerle algunos comentarios, colocar la tabla esta en su lugar, por aquí, de esta manera. Y para proteger la superficie de la oxidación le voy a colocar acá aceite. Rociamos un poco y quitamos el exceso con una servilleta de papel. Muy bien. Ahora sí ya tengo la mesa lista para ser utilizada. Como siempre, para aplicación de pintura utilicé productos de la gente de Pinturas Misioneras, ¿sí? Esmalte sintético 3 en 1, tanto para los caños estructurales, amarillo y negro mate para la base y toda la parte de abajo de la mesa. Están hechos todas estas perforaciones con orificios de un diámetro de 12 milímetros para poder fijar sargentos o prensas que, bueno, voy a ver si me las fabrico o si las compro. Y bueno, estos son los resultados. Una mesa completamente sencilla, no tiene nada más que esta repisa inferior. Ya iré viendo con el tiempo, con el uso que le iré dando, si le agrego algún ganchito para colgar, no sé, cables, los elementos de protección personal o la moladora, discos, no sé. Por ahora voy a ir tirando todas las cosas ahí abajo nomás, así como el carro de soldar, ¿sí? Que ya está prácticamente lleno. Vamos a estar ubicando esos elementos por acá. Y bueno, en cuanto a la transmisión de corriente para soldar, lo voy a estar haciendo mediante esta masa magnética, ¿sí? Es simplemente reemplazar la pinza del extremo ahí del cable de la masa por esto que es una masa magnética. Esto va acá de esta manera, así que ahí ya tengo la continuidad para que se forme el arco de soldadura. Y bueno, después habrán notado que dejé estos caños estructurales al descubierto, porque la idea en un futuro es colocarle algún caño estructural, ¿sí? Y poder hacer tipo una extensión cuando yo necesite cortar caños que sean bastante largos. Si bien la verdad que yo no me dedico a hacer procesos de soldadura repetitivos ni nada de fabricación así en cantidad, en algún momento creo que va a ser necesario, va a estar buena la idea de agregarle ese accesorio a la mesa. Por eso es que decidí soldar el marco superior de esta forma. Pero bueno, es proyecto para futuro. Yo lo que necesitaba hace rato que quiero una buena mesa de soldar, cosa de poder apoyar los elementos acá y directamente arrancar a soldar. Hice lo mejor posible porque la superficie me quede completamente plana en todos los sentidos. Obviamente que no es perfecta, pero bueno, para lo que yo hago creo que quedó bastante bien. Es casi perfecta, simplemente por algunos milímetros falló. Y bueno, en cuanto a la simetría de las perforaciones, obviamente que cuanto más esfuerzo y más empeño o con más tranquilidad hagas el trabajo, más perfecto te va a salir. Yo creo que lo hice lo suficientemente bien, pero de todas formas no me puedo fiar de los orificios. Por ejemplo, si quiero realizar una soldadura perfecta a 90 grados, sí o sí lo voy a tener que verificar con la escuadra, porque al hacer las perforaciones a pulso nomás con la mano no salen perfectas. Lo ideal sería hacerlo con alguna máquina de CNC. Y bueno, el detalle ahí de las rueditas, sí, para poder desplazar la mesa de un lado al otro si es necesario. Pero la idea es que quede fija en un lugar, ¿sí? Para eso tiene las patas regulables, para que quede fija el piso. Y bueno, hacerlo bastante robusta y pesada. Voy a poder trabajar tranquilo en el caso que yo quiera realizar un poco de fuerza, doblar algún pedazo de chapa, algo. Inclusive quizás le esté agregando, ¿no?, una morsa a la mesa para que quede instalada y bueno, que me ayude con el trabajo de proceso de soldadura. Y bueno, si te gustó el video, ya sabes, dale un like. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Me despido de ustedes, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. ¡No! Ahí está, por hacer. Me
quería poner un video. ¡Ah, puta!